la primera gran huelga de actores que se dio en la Argentina, justamente por el exceso de trabajo, las precarias condiciones, cerca del año 1900, donde los gremios estatales se conformaron en gremios de actores y suspendieron la actividad en una masiva huelga nacional. En ese sentido, a partir de la pandemia, el decrecimiento de la actividad ha sido redundante. Asimismo, las líneas del nuevo gobierno del presidente Javier Milei ha adoptado por hacer un brutal recorte en la financiación de la cultura local. En ese sentido, en relación a que hace 100 años luchábamos por tener más consideraciones los actores, los artistas, directores en relación a nuestro trabajo y ahora ante la absoluta falta del mismo, ¿qué reflexión, maestro, acompaña estos datos? Eh, a ver, es compleja la respuesta porque, digamos, hay una historia del teatro al cual haces mención, que dio a la creación de sindicatos, etcétera, pero que tenía que ver también con un momento en que la sociedad en su conjunto buscaba la sindicalización, el mejoramiento de calidad de vida, etcétera, etcétera, frente a formas de explotación muy grandes que tenían sobre todo los patrones y en el caso de lo teatral, los empresarios. Esto se fue modificando, fueron apareciendo, en el medio apareció, digamos, todo el periodo del peronismo, la acción de los socialistas antes, digamos, hay una cantidad de cosas que fueron pasando. Yo creo que todo eso es parte de una historia con, con luces y sombras, pero que de alguna manera tuvo siempre una especie de recorrido acorde a las crisis que fue teniendo el país. Pero es cierto, por ejemplo, que en la época de la dictadura, el teatro, a diferencia del cine o de la literatura, que sufrió menos persecuciones, ¿no? Quizá porque la dictadura consideraba que el teatro era algo de menos trascendencia que la televisión, que estaba totalmente controlada por las Fuerzas Armadas. Los teatros no tuvieron esa, si tomamos los teatros de Buenos Aires, y donde en uno dirigía Graciano, y actuaban actores que estaban prohibidos en la televisión, lo mismo pasaba en el Teatro San Martín. No, bastante complejo. Y el teatro durante la dictadura tuvo mucha gente, mucha gente. El teatro pasó a ser un lugar de mucha presencia. Yo hice espectáculos en los que no solamente fueron grandes éxitos, eran espectáculos muy buenos, sino además ganaba dinero con eso, ¿no? Y tenemos una especie de faro allí que es como la marca del teatro de dictadura, que es teatro abierto, que podemos discutir muchísimo teatro abierto, pero el teatro abierto fue una marca muy importante de respuesta de los artistas teatrales a la dictadura en términos ideológicos más que en términos laborales, ¿no? Digamos, el problema que tenemos con Milei es que Milei está dispuesto a destruirlo todo, no solamente el teatro, a destruir el cine, a destruir el Fondo Nacional de las Artes, digamos, porque es una persona profundamente ignorante. Entonces, su ignorancia la traslada, ignorancia de cualquier aspecto de la cultura. Una persona que carece de cualquier contacto con cualquier manifestación ligada con el arte y con la cultura. Digamos, creo que su único contacto es creer que porque está con una imitadora, digamos que considerámosle que es una actriz, tiene un contacto con algo. Pobre la historia de esa mujer cuando pasa el tiempo, digo, esto es un comentario al margen. Pero digamos, y además rodeado de un grupo de personas como Sturzenegger, resentidos con el mundo de la cultura. Además de los destrozos que tienen que ver con someter a la mayoría de la población a un gran hambre. Digamos, es un combo asesino, donde los artistas
la vamos a pasar mal, pero hay gente que la va a pasar mucho peor que nosotros, que la está pasando mucho peor que nosotros. Hoy el problema no es el Inca o si venden el Gomón que queda muy cerca de mi casa, digamos, no, que es un problema, creo que es un gran problema que vendan el Gomón, pero mucho más problemático es que haya el 60% de pobreza y que no, a que haya gente que no coma o gente que no reciba medicación. Porque es un asesino, porque es una persona sin ninguna sensibilidad social y que el pueblo argentino, en un 56% decidió que quería hacer un cambio, como cambiarse de una pilcha, ¿no? Porque esto ya no le convencía, sin ningún tipo de reflexión. Digo, es un gran problema, es un gran problema. En lo específico de la cultura, insisto, yo creo que el ataque a la cultura es por un tema tábico, digamos. La cultura en la Argentina, a partir de un determinado momento, se consideró que era una acción de izquierdas, de zurdos. En realidad no es cierto, digamos. Hay una zona de la cultura argentina que uno podría decir que es de derechas, pero unas derechas racionales, digo. Cuando uno piensa en la labor extraordinaria de Victorio Campo, ¿no? O en el rigor literario de Borges, a los cuales uno no puede acusar de zurdos, obviamente, ¿no? Y de los suplementos de los diarios como La Nación, etcétera, que tenían un rigor en su trabajo, que publicaban a autores, que hacían conocer a autores del mundo, y decían, bueno, es una derecha racional, una derecha que no está de acuerdo con la ciudad socialista, pero no ataca los valores de la cultura. Digamos, si uno piensa que se van a cumplir 100 años de la constitución oficial del Teatro Colón, que se inauguró en el 1908, pero en el 1925-26 se constituye, digamos, es tomado por la Municipalidad de Buenos Aires. Quienes lo dirigen son personas, en su directorio está Victorio Campo y alguna gente por el estilo, que uno no puede pensar que tuvieran que ver con las ideas de izquierda. Luego la izquierda es cierto que en algún momento toma la batuta, sobre todo a partir de los teatros independientes tienen una fuerte marca y de incidencia, sobre todo del Partido Comunista adentro, contrariamente a otros teatros, ¿no? Un teatro en el que no tenían esa incidencia, pero la izquierda tuvo mucha incidencia. Entonces, en algún lugar, cuando habla de los zurditos, este fascista llamado Milei, y Sturzenegger, que en realidad también, Sturzenegger es una persona cuya mujer fue echada del Fondo Nacional de las Artes por tratar de hacer una matufia. Entonces digo, bueno, con esta gente es muy difícil porque además no genera ningún tipo de diálogo. ¿Cuál es el diálogo que se puede tener con gente que ni siquiera atiende a razones o no atiende a las personas? No atiende, digamos, directamente no las atiende, como para que uno pueda discutir la eficacia o no, digamos. Pero también es grave que las universidades en cualquier momento tengan que cerrar porque van a quedar desfinanciadas. Es gravísimo que el CONICET se desfinancie o se cierre o le hagan cualquier cosa, ¿no? O se rían de él, como estaba escuchando hoy una nota del doctor Sin en un programa de radio con Cristina Pérez, donde se reían de una investigación zoológica. Y decían, ¿por qué gastar plata en estudiar la doble piel del armadillo? Porque son cosas que hay que estudiar, joder. Pero estamos viviendo un momento muy difícil porque, porque es el triunfo de la ignorancia. Y el fascismo digamos, el fascismo está provocado por la ignorancia, está avalado por la ignorancia, y lo que produce es enorme deterioro en todo. No triunfan, esto es importante saber, no triunfan, no permanecen, siempre son derrotados. La historia mostró que los fascistas siempre han sido derrotados.
no permanecen de manera continua en el poder, pero su acción mientras están en el poder es depredadora. Entonces lo que hay que hacer es luchar contra ellos minuto a minuto, como se pueda, como se pueda, con lo que uno tenga. Y en ese sentido el teatro siempre ha sido un terreno de lucha, de guerra y también de resistencia. Su trayectoria. Sí, pero hay algo que me parece muy importante. Yo ayer estuve en el teatro, fui a ver a Marilu Marini en el espectáculo, no me puedo acordar el nombre de la novela a ver, espera que voy a buscar, no te vayas, espera que tengo acá. Eh, El corazón del daño, es un texto de María Negroni hecho por Marilu Marini, con dirección de Alejandro Tantañano. En ningún momento, digamos, el haber estado 1 hora y cuarto olvidando por el gran arte de esta obra y de este espectáculo, olvidando el horror, es un acto subversivo. Yo creo que el teatro, el arte, puede servir para ayudar a la gente a tolerar este momento. ¿Cómo? Olvidando a veces, porque es muy difícil estar todo el tiempo recordando que a uno lo están tratando mal. Y en ese sentido, creo que la lucha no solamente es diciendo las cosas que pasan, porque para eso está el periodismo, para eso están las proclamas, para eso están las redes, etcétera. No, el arte tiene que cumplir otra función en este momento.